Para elaborar la fórmula polinómica, previamente debemos conocer el aspecto normativo. Para eso vamos a utilizar la página web sistemasrw7.com. Vamos a ir a la sección de descargas y aquí tenemos el Decreto Supremo 011-79-BC. Esta es la normatividad que nos va a permitir elaborar la fórmula polinómica. Esta norma está desde el año 79 y aún sigue vigente, que la ley de contrataciones lo viene validando. Entonces vamos a ver el artículo 2 y aquí se define la fórmula polinómica, ¿no? Dice que las fórmulas polinómicas de reajuste automático de precios, que está referido en el artículo 2 del decreto ley, es decir, de este decreto, adoptarán la siguiente forma básica, es decir, esta es la fórmula polinómica básica, ¿no? Es una expresión matemática donde el resultado se denomina K y toda la expresión está constituido por la suma de monomios. Entonces nos dice que K viene a ser el coeficiente de reajuste de valorización de obra y que será expresado con aproximación a milésimo. Entonces debemos conocer todo este parámetro normativo para poder calcular basado en la fórmula polinómica. Mientras que A, B, C y D, es decir, estos valores o las variables que aparecen acá, estos vienen a ser los coeficientes, ¿no? Vienen a ser los coeficientes de las incidencias en el costo de la obra con aproximación al milésimo. Es decir, se tiene que expresar con 3 decimales. Entonces, también se establece acá, por ejemplo, que la mano de obra está representado con J, los materiales están representados con M, los equipos están representados acá con E, varios, es decir, otros monomios más que podemos ir formando, están representados por V. Y finalmente tenemos lo que son gastos generales y utilidad, ¿no? De esa manera se compone una fórmula polinómica. Otro aspecto que nos dice también aquí es que la suma de todos los coeficientes de incidencia, es decir, la suma de A, B, C, D, de todos, siempre debe ser igual a la unidad. Nosotros cuando hablamos que esta expresión es con aproximación a milésima, entonces, igual manera entendemos que este número 1 tiene que ser 1.000. Estas denominaciones, cuando están con sub 0, se refieren a la fecha de presupuesto base, ¿no? Entonces, como vemos, en la fórmula polinómica aparece en el denominador. Entonces, estos son los índices que se refieren al mes de elaboración del presupuesto base, ¿no? Es decir, son los índices del presupuesto base. Y los que están en el numerador son los índices del mes de reajuste. Entonces, de esa forma se constituye una fórmula polinómica. Otros aspectos importantes que debemos tener también es el siguiente. El índice de precios considerado en cada monomio, tanto para la fecha de presupuesto como para la del reajuste, podrá corresponder al índice de precio del elemento más representativo. Entonces nos hablan acá del elemento más representativo o al promedio ponderado de hasta 3. Entonces significa que nosotros podemos constituir un monomio hasta por 3 elementos como máximo. Otro aspecto que nos indica acá es que el producto del coeficiente de incidencia por el cociente de índices, es decir, estos cocientes, se expresará en cifras decimales con aproximación al milésimo. Otro que nosotros debemos tener en cuenta es de que
cada monomio de la fórmula general básica que hemos referido antes podrá subdividirse en dos o más monomios con el propósito de alcanzar mayor aproximación en los reajustes, a condición de que el número total de monomios que componen la fórmula polinómica no exceda de 8. Entonces, esta fórmula polinómica que tenemos, máximo debe estar constituido por 8 monomios. En esta fórmula básica tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 3 monomios más se puede agregar porque la normatividad permite y nos está estableciendo ese parámetro. Luego nos dice que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a 5 centésimos. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando aquí? De que cada uno de estos valores, que estos coeficientes, como mínimo deben ser 0.05, es decir, 5%. La suma de todos estos coeficientes debe llegar a 1 y que como máximo debemos tener 8 monomios que constituyen una fórmula polinómica. También es necesario conocer que un proyecto puede tener como máximo 4 fórmulas polinómicas, ¿no? Eso se establece acá en el artículo 4. Dice, cada obra podrá tener hasta un máximo de 4 fórmulas polinómicas. En caso que en un contexto existan obras de diversa naturaleza, solo podrá emplearse hasta 8 fórmulas polinómicas. Entonces, una obra, si fuera compleja, puede tener hasta 8 fórmulas polinómicas. Entonces, bueno, también tener conocimiento de este tema, ¿no? Ahora nos indica acá que el presupuesto respectivo deberá subdividirse, es decir, se deberá generar subpresupuestos en tantas partes como fórmulas polinómicas se requieran. ¿Eso qué significa? Si yo tengo 4 fórmulas polinómicas, debo tener 4 subpresupuestos. Y si tengo 8 fórmulas polinómicas, pues tendré igualmente 8 subpresupuestos. También es conveniente tener presente en lo que establece en el artículo 5, en el literal D, acá indica que el índice de precios para los gastos generales y la utilidad será fijado de acuerdo al índice general de precios al consumidor de Lima Metropolitana. Este aspecto es indispensable tener con claridad la interpretación, porque hay otros colegas que interpretan esto en indicar que el índice general de precios, que es el índice 39, es exclusivamente para gastos generales y utilidad. Lo que la norma indica es que los gastos generales y la utilidad será fijado de acuerdo al índice general de precios. No nos dice que el índice general de precios es exclusivamente para gastos generales y utilidad.